prohibir absolutamente, y lo consideramos una falta grave, que se envíe una cita con la víctima. O sea, eso es algo que a mí siempre me pareció absurdo. Igual que dar una cita en un caso de violencia grave, dar una cita para conciliación. De manera eso conjunta. Nosotros lo tenemos totalmente prohibido. En caso, por ejemplo, no obstante que hay un protocolo que establece una evaluación psicológica, pero los mismos hechos te dicen si tú tienes una violencia sospechosa o con rasgo de feminicidio. Es decir, si él te la persigue, si te la amenaza de muerte, si está armado, no espere la violencia, la evaluación psicológica, busque el reto y ejecútalo, porque te puede terminar en un feminicidio. Yo creo que todo eso, al igual que el mismo sistema de calidad que se ha implementado, ha ayudado mucho a que el tema se le dé una visión distinta. Es un tema que yo lo trabajo muy de cerca. ¿Pero qué impide que esto se aplique a nivel nacional? Muy del día a día. Bueno, quizá no soy la persona indicada para contestar esa pregunta, porque solamente tenemos competencia en el distrito, pero sí debo reconocer que desde la Procuraduría el magistrado Francisco Domínguez Brito siempre en las reuniones es muy celoso con ese tema, muy exigente. De hecho, nosotros estamos haciendo reuniones mensuales para pasar revistas, cuántos feminicidios han ocurrido, y hay un seguimiento de la Procuraduría sobre el tema. Y este caso de Sandy Curdas en particular, ¿qué opinión le merece esta última Mire, en novedad? el caso de Sandra Curdas, nosotros definimos la medida de coerción de que ella vivió por quizá décadas una esclavitud moderna. ¿Y por qué nosotros lo llamamos una esclavitud moderna? Los abusos psicológicos, que a veces nosotros, como quizá por ser el latino no es muy dado a considerar la violencia psicológica como un delito grave, que sí deja unas secuelas prácticamente de forma permanente. O sea, nosotros decimos que ese es un caso sumamente grave, que ese señor, el imputado, hoy ya acusado formalmente por la Fiscalía del Distrito, abusó, y decimos que sigue abusando psicológicamente de ella, y decimos que sigue abusando porque con actuaciones que él ha hecho, es evidente que sigue abusando. En relación a la pregunta que usted me hacía de que un juez decidió en lo civil, que es importante que la población entienda, hay un proceso penal, que él tiene una acusación, que hay una audiencia preliminar para que un juez decida si la Fiscalía presentó suficientes pruebas. Ese caso no se ha acabado. Ese caso no se ha decidido. A mí me parece extraño, y lo digo así, extraño, con comillas y todo, que un juez de lo civil diga que no se probó la violencia intrafamiliar. Es que un juez civil no tiene competencia para decidir sobre eso. O sea, y este ha sido un caso en el que se ha tratado de hacer mucha presión. ¿Y por qué yo digo se ha tratado? Porque no es lo mismo presionar que intentar presionar. Y la postura de la Fiscalía en ese caso ha sido coherente y seguirá siendo coherente, porque nosotros entendemos que tenemos un caso sólido. ¿Y qué tipo de presión se ha tratado de hacer? Muchas, realmente. Sería de mi parte venir aquí a mentir, decirle que no. Sí ha habido mucha presión política, presión de los sectores de poder, económica. De toda la naturaleza. De toda la naturaleza, pero nosotros entendemos que tenemos un caso, que tenemos suficientes elementos de prueba y que todos los elementos están dados en el caso para que haya una apertura a juicio, y en juicio haya una sanción con relación al caso. A la gente que se queja de que la Fiscalía atiende de una manera diferente los casos de alto perfil a los casos de personas de escasos recursos, ¿qué le dice? Que no es la Fiscalía que lo atiende distinto, que la prensa. Y le voy a decir, pues dice, ¿cómo dice la prensa? Lo que pasa es que nosotros a diario procesamos 20 medidas de coerción. Y entre esas, la mayor parte son de violencia de género. Pero esas no llegan. Entonces, pero eso, por aquellos que en periodismo sabemos qué es noticia y qué no es noticia. Entonces, lo que se da a conocer no es el caso de la joven de Guachupita, que el esposo
la agredió físicamente y que la fiscalía le pidió prisión preventiva y que fue a prisión preventiva, que la cotidianidad, los casos que trascienden son los casos que tienen cierto perfil público, ya sea por las víctimas, ya sea por la forma en cómo el caso se dio. Pero entonces se conocen alrededor de 20 medidas de coerción vinculadas con el tema de género. No, casi todas. La mayoría de casos que nosotros tenemos, después de droga, la mayor cantidad de casos que se procesa la Fiscalía del Distrito es violencia de género intrafamiliar. Es decir que, además, en Fiscalía del Distrito hay un protocolo que desde que un caso llega dice, esto debemos hacer en el caso. Es decir que no es cierto que se le da un trato distinto, porque quizá parte de la población lo percibe que se le da un trato distinto, porque la prensa a esos casos, de forma entendible, le da una cobertura distinta. Magistrada, una última pregunta antes ya de terminar nosotros con la entrevista. Estos casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, es a veces lamentable que ya cuando llegan a manos suyas o a manos de cualquier procurador fiscal, ya ha sucedido el hecho. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué sugiere usted? ¿Qué ha identificado usted para evitar que eso llegue hasta ahí, hasta que se cometa el hecho? Mire, la Fiscalía del Distrito, con el apoyo del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, hizo el año pasado un informe, el primer estudio científico que se hizo en la República Dominicana sobre 59 hombres que habían sido ya condenados definitivamente por haber asesinado a su esposa. Y ya ese estudio arrojó datos que son interesantes, y no solo interesantes, son vergonzosos para el sistema. Por ejemplo, que el 83% de los hombres que habían asesinado a sus mujeres nunca recibieron ningún tipo de información sobre equidad de género ni protección de los derechos de la mujer. Entonces, además, ese informe reflejó que habían 3 sectores que registraban la mayor cantidad de feminicidios, que eran policías y militares, choferes y comerciantes informales. Arrojó una serie de informaciones que debe llevarnos, y lo hizo la Fiscalía del Distrito, a hacer prevención con esa información que nosotros hicimos. Nos metimos a las escuelas, a las comunidades, a trabajar con los comunitarios, con distintos sectores representativos de la sociedad, a los fines de trabajar la prevención. ¿Cuál es ha sido uno de los problemas con la violencia de género intrafamiliar? Que se ha tratado como un tema doméstico cuando es un tema de derechos humanos. La violencia de género no es un tema doméstico, es un tema de derechos fundamentales. Es un tema que aquí ha sido impulsado por la sociedad civil. La sociedad civil se está ocupando de todo, de todo. El tema, pero quizás más que ningún tema, la sociedad civil que ha asumido el tema de la violencia de género intrafamiliar, que nos han servido de un grandísimo apoyo, o sea, desde Santiago, el núcleo de apoyo a la mujer, con doña Susi, o sea, la sociedad civil, el PACAN, que hace un trabajo excelente, es decir, que la sociedad civil le ha dado al tema una importancia mucho mayor que el sector oficial. Le toca al oficial, entonces ahora. Sí, el sector oficial no está respondiendo a las expectativas, tú sabes, de la sociedad civil, porque estamos luchando en muchos frentes como sociedad civil, no solo en la violencia intrafamiliar, en todo, en los asaltos, en la violencia en la ciudad, en las dificultades incluso a nivel de los servicios básicos, o sea, estamos forzados la sociedad civil. Miren, si finalmente decir sobre ese tema, sin que esto implique que el Ministerio Público no tenga que asumir su responsabilidad con el procesamiento y buscar una sanción, si seguimos creyendo que la violencia de género la vamos a disminuir considerablemente desde el sistema punitivo, el tema lamentablemente fracasó. ¿Y por qué decimos eso? Es que el derecho penal actúa después de la comisión, no antes. Hay que trabajar en prevención. E incluso hoy lo que se plantean los científicos del derecho es si el derecho penal fracasó, si como plantean algunos autores, no necesitamos algo mejor que el derecho penal. Si el derecho penal, y yo digo,
no diría que fracasó, el problema es que todo lo que no se resuelve, se quiere resolver por el derecho penal, porque es mucho más fácil, como dice Binder, el Código Penal tiene cara de culpable y no se defiende, entonces la delincuencia es culpa del Código Procesal Penal, no es culpa de otra cosa. Es mucho más fácil ese discurso que hacer lo que tenemos que hacer. Y mientras seguimos aumentando penas y las cosas aparentemente no se resuelven. es más fácil castigar que prevenir. Pero no da resultado. Eso pretenden no hacer. da resultado. Señores, de esta forma llegamos a la parte final de nuestra entrevista el día de hoy, honradas, repito, con la presencia de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Nacional. Gracias, magistrada. Gracias por aceptar venir donde nosotros cuando nos decían, ella no da entrevistas, ella no va a venir. No, muchísimas gracias a ustedes. No es cierto, lo que pasa es que nosotros ahora tenemos algunos casos que estamos trabajando directamente, más la implementación del modelo que nos lleva bastante tiempo, pero ha sido un honor para mí estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias.